Vamos a hacer el test volviendo del break, ¿ya? Así que a eso de la 1:10 aprox, vamos a hacer el test. Ya, comencemos con la clase de hoy. Hoy día vamos a hablar de hipersensibilidad. En realidad son más tipos de hipersensibilidad hoy en día, se definen más. Pero estos son los 4 clásicos. Aquí nos vamos a meter la pata de los caballos. 4 tipos de hipersensibilidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir hipersensibilidad, ¿ya? Tenemos claro que la inmunidad adaptativa nos va, idealmente, ¿cierto?, brindar protección, busca aislar o generar inocuidad en el hospedero, evitar infecciones, evitar la propagación de neoplasias, evitar las lesiones tisulares y las enfermedades, finalmente. Ese es el objetivo de la inmunidad, de ambas inmunidades. Sin embargo, existen desregulaciones en la respuesta inmune. La respuesta inmune erradica normalmente a los microorganismos infecciosos sin una lesión importante en el tejido del anfitrión. Debemos suponer que incluso la respuesta inmune más correcta genera algún tipo de lesión en el anfitrión, pero estas lesiones no deberían generar un impacto en sí en el organismo. Pero si estas respuestas no se controlan, generamos desregulación en la respuesta inmune. Podemos generar, por ejemplo, inadecuadamente, en sí, daño al organismo mediante diferentes métodos, ¿ya? Y es por eso que los diferentes tipos de regulación se clasifican originalmente en 4 tipos, pero hoy en día se hablan de más. ¿Qué puede causar la autoinmunidad? Reacciones contra lo propio, como lo más obvio. Generar anticuerpos contra algún tejido, alguna estructura, algún tipo de célula, algún tipo de proteína, algún tipo de diferentes estructuras. Ya. Entonces, una cosa va a ser que nuestro propio sistema inmune intencionalmente ataque algo inocuo, algo propio. El fracaso en los mecanismos de tolerancia normal frente a lo propio va a dar lugar a reacciones contra células y tejidos, y esto es lo que denominamos autoinmunidad. Por ejemplo, esta imagen nos muestra algo que ocurre en distintas patologías, como una neurona mielínica, estas estructuras que están acá son vainas de mielina, es atacada, es marcada inicialmente por autoanticuerpos producidos por una célula plasmática, ¿cierto? Dirigió su anticuerpo porque alguna célula le hizo presentación antigénica y fue capaz de reaccionar. Entonces produce anticuerpos directamente contra estas vainas de mielina, a lo que la célula esté, o la natural killer, o diferentes estructuras, que sea un macrófago, reconocen finalmente este marcaje y responden a él destruyendo lo que esté marcado. Aquí no hay una patología preexistente, sino que se ocasiona a consecuencia de la respuesta inmune. Esto ocurre en varias patologías. ¿Qué puede causar la hipersensibilidad? Una respuestas exacerbadas. Las respuestas inmunitarias contra los antígenos microbianos también pueden causar enfermedades. O sea, ya no va a ser un marcaje directamente hacia lo propio, sino que va a ser una respuesta más alta de lo necesario contra agentes microbianos, por ejemplo, ¿ya? O microbios que son inusualmente persistentes. Lo que ya hemos conversado predispone a la formación de granuloma. También puede ser consecuencia de inmunocomplejos, que lo vamos a desarrollar durante la clase para que se entienda mejor ese concepto, pero usted ya se le ha mencionado la palabra inmunocomplejo. Ahora vamos a asociarlo a patología o a hipersensibilidad como tal. Bueno, son conceptos que vamos a ir limpiando ahora durante la clase.
Siguiendo con las causas, reacción contra antígenos ambientales, algo que padezco lamentablemente, me imagino que la mayoría de ustedes también, lo que definimos cotidianamente como alergia, ¿verdad? Algunos sujetos se sensibilizan a antígenos ambientales, a sustancias químicas que contactan con la piel y producen reacciones, pueden ser de linfocitos T, pueden ser de variadas formas, de hecho la más clásica no es necesariamente por linfocitos T, que conducen a inflamación por citoquinas y provocan la sensibilidad por contacto. En este caso estamos hablando de sustancias químicas que contactan con la piel. ¿Sí? Este es un ejemplo de este tipo de sensibilidades ambientales, pero no es el único tipo. ¿Ya? Entonces, reacciones contra antígenos ambientales es otra forma en la que se generan hipersensibilidad. Aquí les muestro esta imagen. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando ven un paciente con este tipo de lesión? Fuerte, con voz de convicción. Vamos. Dermatitis. Ok, sí. ¿Qué entiendo por dermatitis? Si yo analizo la palabra dermatitis. Inflamación de la dermis, ya no va a ser el inflamación de la dermis. Perfecto. Y yo veo a ese perro y digo, sí, correcto, tiene inflamación de la dermis. Ahora, ¿qué lo causa? ¿Qué está causando esta inflamación de la dermis? ¿Ah? El sol. ¿Qué lo dijo? ¿Qué lo dijo usted? El sol. Explíqueme un poco cómo el sol podría causar eso. Porque algunos perritos cuando tienen la nariz como más rosadita son más susceptibles a... Te lo compro en el gato. En el perro no estoy tan seguro. Tumores. Tumores. Creo que eso lo podemos la dermatitis como de nacimiento. Desconozco la dermatitis de nacimiento. ¿Cuál es eso? No, pregunto si es que puede ser a partir del nacimiento. Como a lo mejor desarrollarse un poco más adelante. Sí, esta patología en particular, no sé si del nacimiento, es un poco más de la juventud adultez, pero es más complejo que un tumor, como mencionaron por allá. Lo que decía la compañera del sol, quizás se relaciona con el cáncer y los tumores en gatos. En gatos, el carcinoma de célula escamosa, la radiación UV genera mutaciones y esas mutaciones eventualmente se acumulan y empiezan a generar daño en el gato, que son bastante similares a esta. Se empiezan a carcomer las orejitas, en el morro si también tiene blanco, el borde de los ojos y las cirugías son atroces. Ok, en gatos sí, en este no. ¿Perdón? Por pulgas. Cuando tienes una alergia por pulgas, típicamente, o sea, no va a faltar el perro que presenta esto por pulgas, puede ser, pero típicamente genera prurito a nivel de la zona lumbosaca, como en la base de la cola. Y vas a tener lesiones similares, ¿sí? Como eritematosas, alopecia, pero en la zona dorsal, ¿sí? Más cerca de la colita. No es, si yo veo eso, no pienso en pulgas. ¿Quemadura? Sí, podría ser. Sí, el perro, no sé, le gusta dormir debajo de una estufa y un día se levantó, solo vio que estaba la estufa prendida y se quemó. Un tipo de sarna. Ya, va a depender de cómo está el resto del cuerpo. No es normal que la sarna afecte específicamente ahí. O que se haya venido excesivamente. Ya, me parece como muy abrasivo su baba, pero sí, quizás esperaría también, si es por lo que me comentas, que las lesiones igual están en esta zona, ¿no? Pero está focalizada como en la parte más dorsal. ¿A alguien más se le ocurre algo? Dijeron cáncer, dijeron alergias como por pulga, dijeron contacto con algo caliente. ¿Puede ser que? ¿Qué es el lupus? Sí. Los perros manifiestan un tipo de lupus de una forma parecida. De hecho, esto es. ¿Y podría ser el alimento también? ¿Por qué es el alimento? Puede ser lo que se ha dicho el alimento le ocasiona una reacción alérgica al olerlo, ¿puede ser? Ya, si fuera eso, lo cual es raro, yo no he visto, pero no digo que no exista, debe pasar, en algún porcentaje bajo. Pero yo esperaría que ese tipo de reacciones estuviese más en la parte más olfativa, y esto es más superficial. ¿Sí? Entonces, lo veo poco probable, no lo descartaría en lista, pero no estaría dentro de las primeras cosas. Autoinmunidad. Este tipo de lesiones, en realidad, pueden ser por muchas cosas. No es que yo vea y digo, esto es sí o sí, es lo que les voy a decir ahora. Sino que, pues, por eso es que bueno que dieran hartas alternativas, porque es lo que uno tiene que hacer como clínico cuando se enfrenta a un paciente con lesiones de este tipo. Sin embargo, si no tiene nada más, y solo tiene esto, o tiene estas lesiones, y aparte de eso tiene
otras uniones mucocutáneas como la comisura labial, incluso a veces en las patas igual, lesiones similares a esta, y el resto del pelaje, el resto del cuerpo está normal, y aparte, no son pruriginosas. ¿Se entiende pruriginoso? ¿No? ¿Y por qué no me dice? Yo sigo hablando en chino y... Pero si yo pregunté, porque la idea es que tú digas, profe, no entiendo qué es pruriginoso. Toma iniciativa. Eso es picante, sí, es que te pique. Pero si yo te pregunté que no entendí, la idea es que tú tomes la iniciativa. No es un reto, es solamente para que se sientan con la necesidad de... Sí, mi pega es que entiendan. Entonces, si hablo en chino, no estoy haciendo bien mi pega. Ya, pero la idea es que ustedes también hablen con tecnicismo. Entonces, cuando se refieran a algo que pica, se refieran como pruriginoso o prurito normalmente. Ni siquiera sé para dónde iba. Ya, características clínicas de este paciente, digamos que solamente tiene eso, lo tiene hace tiempo, me pasó, llevaba mucho tiempo este perro siendo tratado por X colegas, ha cambiado de veterinario porque el resultado no tiene éxito, o mejora pero después vuelve, y lo han tratado con cremas, con antibiótico, con antiinflamatorio, y la cuestión no se le pasa. Y piensan que es cáncer, que se va a morir. Típicamente, o sea, me llegaron a veces, un par de veces, pacientes con este tipo de lesiones y con esos tipos de diagnóstico y tratamiento, lo cual es preocupante porque estás haciendo un sobreuso de antibióticos innecesariamente. Ese tipo de lesiones se relaciona mucho con enfermedades autoinmunes. No sé si tengo acá. Ya, acá. Se generan anticuerpos contra proteínas que se encargan de la unión entre los queratinocitos. Aquí tengo un queratinocito, aquí tengo otro queratinocito, y mis anticuerpos van a marcar, por ejemplo, la desmogleína. La marcan y viene el macrófago y se come la desmogleína, entonces esta cuestión ya no se sostiene y se empieza a separar. ¿Qué pasa? La nariz se empieza a descamar. Ya las uniones de los queratinocitos están uno sobre otro, ya no van a estar firmes, sino que van a estar más laxos. Y con el tiempo se empiezan a soltar capa por capa. Resultado, tengo una nariz con poco queratinizada, ¿sí? Muy frágil, muy delgada y muy susceptible a sangramientos, a lesiones, ¿ya? Y esto va avanzando. Este tipo de patologías suelen afectar a las uniones mucocutáneas, como las que tenemos en la nariz, como las que tenemos en los labios, como las que tenemos en las zonas oculares, ¿ya? Se pueden coinfectar, quizás puede ser necesario que en algún momento use antibióticos, pero no es la base de la patología. Si no trato la respuesta inmune, no voy a solucionar el cuadro del paciente. Entonces, por mucho antibiótico que le dé o mucho antiinflamatorio, la base de la patología no va a mejorar. ¿Qué se hace acá? No nos demos de Dr. House. Hay que hacer exámenes, tomamos una biopsia y nos confirman que tenemos esta cuestión disminuida y cosas que los patólogos entienden que yo no sé. Entonces nos dicen, sí, esto es compatible con enfermedad autoinmune, puede ser lupus, puede ser pénfigo, ¿ya? Y se trata principalmente con algún fármaco que module la respuesta inmunitaria. Y con eso el perro vuelve a su vida normal. Y el pronóstico de cáncer se va. ¿Podría repetir eso? ¿Por qué se genera esa? Porque se genera, bueno, depende si es lupus o pénfico, son muy similares, ¿ya? Pero en general se afectan las uniones de los queratinocitos, ¿sí? Se generan anticuerpos contra esto y se destruyen, se afecta la unión entre ambos. Entonces se liberan las células, no se pueden afirmar unas a otras y se terminan perdiendo. Palabras muy coloquiales. Ya. Entonces lo que haces es, no sé, en un inicio darles corticoides en dosis alta, esos corticoides disminuyen la respuesta inmune y esa nariz se vuelve un poco más a la normalidad. Bastante más, de hecho. ¿Ya? Entonces aquí están aplicando inmediatamente inmunología a la clínica. Esto es directo. No deja de ser algo tan abstracto. Ya, salgamos de ahí. Vamos a hablar de hipersensibilidad. Partamos por la tipo 1. Es la más familiar para muchos, porque es la que llamamos también inmediata o alergias, ¿ya? El concepto adecuado es hablar de hipersensibilidad tipo 1, más que alergia. Coloquialmente podemos decirle alergia. ¿A qué se relaciona? A la exposición a antígenos ambientales.
La mayoría, un animal normal, frente a un antígeno ambiental, produce inmunoglobulina G o inmunoglobulina A. ¿Ya? Y con eso genera una respuesta inmune moderada, correcta, adecuada, frente a algún antígeno que no necesariamente va a ser algo peligroso. ¿Qué pasa? Tenemos algunos animales que vienen malos de fábrica, me incluyo ahí, que frente a algún antígeno ambiental en específico o un grupo de antígenos ambientales tienen una desviación hacia la producción de linfocitos TH2. Ya dijimos que los TH2 se relacionaban precisamente con alergias, ¿cierto? Y una de las cosas que hacen estos bichos, los TH2, ¿con qué inmunoglobulina los limpiamos? Sí, está bien, mi pregunta estuvo mal. ¿Con qué interleuquina los limpiamos? La compañera ya se adelantó, dijimos inmunoglobulina E, está súper bien. Pero me faltó un paso y se fue Ron. Sí, interleuquina. La más característica de las TH2, de hecho son necesarias para que existan. No. Bien. Interleuquina 4, voy a llorar por eso. Interleuquina 4. Cuando pregunte esto en la tarde y no sepan responderme, voy a decir en la mañana, una compañera dijo así, al tiro. Ya, entonces. Profe, esta aplica solo para las alergias, no sé, ¿cómo se llama? Por contacto, y la otra que es como... Ambientales, en general, sí. Polen, por ejemplo, ácaros del polvo. Entonces, tenemos en este grupo, por principalmente reacciones genéticas, una sobrerespuesta o sobreproducción de TH2. Los TH2, por alguna razón, les encanta producir interleuquina 4. ¿Qué va a pasar con esta interleuquina 4? Va a ser captada por las células B. Y estas células B, que normalmente estaban produciendo IgG o IgA como un ser humano normal o como un animal normal, ahora se les ocurre que por orden de la interleuquina 4 que proviene de la TH2, hacer un cambio de clase. Y eso significa dejar de producir IgG o IgA y empezar a producir IgE, lo cual es peligroso. Estos animales desarrollan entonces reacciones de hipersensibilidad tipo 1 o alergias, ¿ya? La IgE, que se va a producir producto de esto que ya les conté, se asocia a animales que padecen de un cuadro que se llama atopia. Profe, Alumno. ¿cuál era el cambio de clase? El cambio de clase es cuando la célula plasmática, finalmente, en vez de producir IgG o IgA, bueno, en realidad es cambiar de tipo de inmunoglobulina. ¿Ya? En este contexto, o estaba produciendo IgG o estaba produciendo IgA, y producto de la señal que le está enviando el TH2, que en este caso es la interleuquina 4, producto de este mensaje, el linfocito B deja de producir IgG o IgA y produce IgE. ¿Sí? Tengo que explicarte con toda la base anterior, no sé si te enredo al hacer eso. Profe, se refiere que tipo, lo normal para producir es el IgG y el IgA, y como hay una sobreproducción, como tipo lo anormal sería como el IG. Eso estoy diciendo. Las personas, los animales que tienen hipersensibilidad tipo 1 responden con IgE, y los animales que no tienen hipersensibilidad tipo 1 responden con IgG o IgA al antígeno ambiental. ¿Ya? Y a estos animales que sobreexpresan IgE se les llaman atópicos. ¿Ya? Me imagino que han escuchado más de alguna vez el concepto. Sigamos desarrollando esto. La literatura reporta, no sé si lo tengo por aquí, ya después explico la imagen. El desarrollo de la atopia y la hipersensibilidad de tipo 1, que están extremadamente relacionados, depende de la interacción de genes y de factores ambientales. Se supone que si tú expones a animales muy jóvenes a un sobreestímulo ambiental, tienen mayor probabilidad de desarrollar atopias. Sin embargo, si lo haces después de los, no recuerdo si eran 6 meses o 6 semanas, ya no me acuerdo, pero si lo haces después de ese tiempo, el animal ya es menos propenso a desarrollar la alergia. Entonces,
los factores ambientales también influyen, pero hay una fuerte carga genética. Tanto así que hay razas que están más predispuestas a desarrollar alergias, atopias. Dentro de ellas, la que describe la literatura son principalmente razas terrier, por eso les puse este cuadro acá. Sin embargo, en mi poca experiencia clínica relacionada a atopias, porque no veía atopias, me pasaba viendo beagles, muchos, ¿sí? Y la información que normalmente se publica se hace en el hemisferio norte. Entonces, los perros del hemisferio norte no necesariamente tienen la misma genética que los perros del hemisferio sur, pese a ser la misma raza. Así que, no sé, por lo menos yo acá he visto muchísimos beagles con cuadros atópicos, otitis crónica, dermatitis, sí. ¿Atopia se refiere a alergias? ¿O a qué? Atopia me refiero, sí, a un paciente que sufre de alergias, ¿sí? Que expresa IgE, perdón. Yo he visto hartos beagles que tienen dermatitis y cosas así. También. El problema es que nos falta, a mí por lo menos me falta leer algún estudio que hable de poodles o de beagles que efectivamente tengan algún tipo de factor genético que los predisponga. Yo creo que los poodles en gran medida también tienen, nosotros tenemos un sesgo porque hay muchísimos poodles. Entonces no sé si es significativo lo que vemos en la clínica en relación a la población de poodles. Pero sí, también llegan muchos poodles. Y hay otro factor más, factor ambiental nuevamente. Uno de mis profes de dermato, una vez en alguna charla, mencionó que a tu perro atópico lo que tienes que hacer es tomarlo y sacarlo de la casa. Se le va la alergia, se le va la atopia. Lo dijo de forma coloquial, no es algo tan así. Pero a lo que iba es que las casas son cosas artificiales que hacemos nosotros. Y que esas casas están, dentro de las casas tienes sillones, tienes alfombras, tienes camas, que son un universo de ácaros. O sea, esas cuestiones acumulan ácaros de una forma extremadamente anormal. Eso tú no lo encuentras afuera. Eso ocurre solamente gracias a nosotros y porque a nosotros se nos ocurre tener cosas que acumulan ácaros. Entonces, ese sobreestímulo, por ejemplo, gatillan atopias. Y si tú tomas ese perro, lo dejas en el patio donde no tienes esas condiciones, el perro en teoría mejora. Tendría una mejoría clínica. No es el tratamiento de la atopia, por favor. Sino que era para explicar y entender un poco más la influencia de nosotros sobre las atopias y el efecto ambiental que generamos. Ya, la genética es compleja, si ambos progenitores son atópicos, la mayoría de su descendencia también lo va a hacer. En cambio, si uno de los padres es atópico, va a haber un porcentaje variable porque la genética no es tan directa. ¿Ya? Hablemos de la IgE. Es una inmunoglobulina con una estructura convencional de 4 cadenas, la típica Y que dibujaba, ¿cierto? 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeras, y este es su peso molecular. Sabemos que es la inmunoglobulina que proporcionalmente menos aporta a nivel de plasma, ¿cierto? Tiene una vida media que es muy baja, tiene solo 2 días de vida media. Sin embargo, la mayoría de la IgE no está normalmente disuelta en el plasma. Por eso la encontramos tan bajita. La mayoría de ellas se encuentra unida a células tipo mastocito. El mastocito, que es una célula grande que está llena de gránulos en su interior, presenta en su superficie receptores de la parte FC de la inmunoglobulina. ¿Recuerdan cuál es esa parte? Si esta es mi IgE, con una cadena pesada acá, otra cadena pesada acá, una cadena ligera aquí, otra cadena ligera aquí, decíamos que esta zona es la zona FC, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? El mastocito, que está por acá, tiene receptores de FC y lo que hace es unirse al mastocito, lo agarran inmunoglobulina E, la agarran. Entonces puedes tener un mastocito con varias IgE en su superficie, pero siempre unidas a receptores, ¿ya? Y andan como con una especie de detector de metales buscando a qué unirse con esa IgE. La hipersensibilidad tipo 1 tiene 2 fases. Tenemos una fase de sensibilización y tenemos una fase efectora, ¿ya?
cuando tenemos la primera exposición a un elemento que nos va a producir alergia, lo primero que ocurre es la presentación antigénica, ¿cierto? Agarra la célula dendrítica, va a un linfonódulo, genera esta presentación antigénica y por alguna razón, ¿cierto? Se sobreexpresa principalmente TH2. Ese TH2 va a influir en estas células B y va a hacer que esta célula B se transforme en una célula plasmática que libere principalmente IgE. Y ese IgE va a ser capturada por diferentes células como puede ser los mastocitos, que ya les había comentado. Y el mastocito va a estar preparado ahora, armado con ese detector de metales, esperando el estímulo, con una especie de campo minado. Se va a ir a posicionar a la zona de ingreso o de contacto con el alérgeno. Por ejemplo, aquí digamos que esta es la mucosidad del epitelio respiratorio, de mi epitelio respiratorio, y esto es polvo. Entonces, estas cuestiones se van, ahora que ya se expuso este individuo al polvo, ya está sensibilizado, ya tiene la capacidad de responder alérgicamente a esto. Por tanto, ahora van a dejar para allá y si todavía hay polvo acá, van a reaccionar y va a haber una reacción relativamente suave. ¿Qué pasaba con la célula B? ¿Con la célula B? Se le hace presentación antigénica, el TH2 lo hace, y genera que esta célula B se transforme en una célula plasmática capaz de liberar anticuerpos, y que esos anticuerpos sean IgE, no sean IgG, ni IgM, o sea, IgE, ¿ya? La inmunoglobulina que asociamos a alergias. ¿Ok? Bacán. Entonces, esa IgE la toman, por ejemplo, los mastocitos, y estos mastocitos van a viajar hacia el sitio de contacto para responder. Inicialmente este individuo, en una fase de sensibilización, eventualmente de montar una fase efectora, va a ser una fase efectora suave. ¿Sí? La respuesta, no sé, si es un alérgeno alimenticio que entra en contacto con la boca, quizás se le va a inflamar levemente los labios, por ejemplo. ¿Ya? Sin embargo, para una segunda exposición este animal está sensibilizado. Por tanto, va a tener la capacidad de respuesta inmediata. Ahora, el alérgeno vuelve a entrar en contacto inmediatamente con la mucosa y ya no necesito darme la vuelta larga a presentar antígenos, sino que tengo los mastocitos recubriendo toda esta parte. Por tanto, apenas llega esta cuestión, lo toma el mastocito con estos detectores de metales que yo les digo que son la inmunoglobulina E. En la prueba no me pongan detector de metal, por favor. Inmunoglobulina E hace contacto con dos de estas inmunoglobulinas y el contacto del alérgeno con las dos inmunoglobulinas genera la degranulación de este mastocito. Los gránulos poseen diferentes elementos proinflamatorios que aumenta la irrigación sanguínea, que produce prurito, que aumenta la producción de moco, que genera dolor, ¿ya? Entonces, imagínense eso, la cantidad, esto no es una exageración, los mastocitos tienen muchos gránulos, y esto multiplícalo por el número que quieras, esto está plagado de mastocitos acá. Entonces, el impacto de esa degranulación va a generar todos los cuadros alérgicos que se le atribuye a cada uno de los elementos que pueden producir alergia. Y esto puede pasar a nivel de la piel, puede pasar a nivel de los pulmones, o del respiratorio en general, puede pasar a nivel del intestino, o del digestivo en general, ¿ya? Entonces, y esto se va potenciando cada vez más, porque cada vez que yo me exponga voy a liberar más IgE, esa IgE va a ser agarrada por un mastocito y vamos a tener más mastocitos puestos acá, por tanto, cada vez que yo me exponga al alérgeno, voy a tener una respuesta cada vez más exagerada. Por eso la exposición repetitiva a alérgenos es más peligrosa que una exposición inicial. Y suele ser más severa. Alumno. ¿Cómo se llama la segunda fase? Efectora. Cuando la IgE se une al receptor DFC, en tipo 1, hay varios tipos, pero eso da lo mismo, al receptor que tiene el mastocito de la superficie, no tiene un efecto evidente inmediato sobre la célula. Simplemente la célula agarra, como dije acá, agarra a la IgE, y eso es todo. Sin embargo, el mastocito está sensibilizado y está capacitado para poder responder ante el antígeno ambiental. Y puede permanecer en los tejidos. Si un antígeno entra en el tejido, encuentra el mastocito y establece enlaces cruzados con dos de estos receptores.
de estas IgE fijadas, el mastocito se activa para eliminar el contenido de sus lisosomas secretores y sus mediadores inflamatorios en los tejidos circundantes. ¿Ya? Lo mismo que vimos acá en la imagen, donde estábamos conversando ahora. Entonces, acá tenemos un mastocito sensibilizado. Fíjense que los dibujan en pares porque es relevante que dos reconozcan al mismo antígeno para poder generar la degranulación. Y acá tenemos un mastocito activado porque entró en contacto con el alérgeno. ¿Ya? Y esto es un ciclo, ¿cómo le llaman esto? Círculo vicioso, en donde tengo el linfocito TH2, que produce principalmente interleuquina 4, entre otras, que genera que un linfocito B produzca IgE, este IgE se acumula en los mastocitos, este mastocito junto con otras células tiene la posibilidad también de secretar más interleuquina 4, lo que va a activar más linfocitos TH2, que van a producir más interleuquina 4, que van a reclutar más linfocitos B y los va a hacer cambio de clase, que van a liberar más IgE, que van a traer más mastocitos. Y así podemos estar toda la clase. Y las células dendríticas son como intermediarios que hacen presentación antigénica en diferentes momentos y que van a contribuir a aumentar también esta respuesta. El contenido de los gránulos, la histamina, ¿sí? La serotonina, que se liberan inmediatamente van a generar cuadros iniciales, rápidos, asociados a vasodilatación, a reclutamiento celular, a prurito, ¿ya? Y tenemos, bueno, se clasifican de acuerdo al momento en el que suelen ejecutar el efecto del producto de liberación de los gránulos de los mastocitos. Entonces, fase de la respuesta alérgica. Cuando un antígeno se inocula en la piel del animal alérgico, se producen dos reacciones inflamatorias diferentes en base al tiempo. Tenemos una reacción inflamatoria inmediata, que sucede entre los 10 y los 20 minutos como consecuencia de la degranulación de mastocitos, y tenemos una que es más tardía, que puede tardar 6 a 12 horas, incluso más todavía. 6 a 12 horas es como el pic y después empieza a decrecer. Se caracteriza por el enrojecimiento, el edema y el prurito, y se cree que se produce por la liberación de mediadores inflamatorios de eosinófilos y neutrófilos que llegan más tarde a la zona. ¿Ya? Entonces, lo primero, la inmediata, la atribuimos a los mastocitos, y la más tardía a eosinófilos y neutrófilos que llegan un poco más tarde. Ahora veamos algunos ejemplos clínicos de hipersensibilidad a luz. ¿Podría explicar, por favor? Te lo dijo muy mal. Fase temprana, aguda, que se debe a la degranulación de mastocitos. Tarda entre 10 a 20 minutos. Fase tardía, que el pic lo alcanza supuestamente entre las 6 y las 12 horas. Tiene ciertas características como el enrojecimiento, el edema y el prurito, y se supone, se cree, que se produce debido a la degranulación de eosinófilos y neutrófilos, que son atraídos a la zona posterior a la liberación de los gránulos de los mastocitos. Son reclutados por los propios mastocitos. ¿Sí? Sí. Ya. Hipersensibilidad clínica. Los signos clínicos de hipersensibilidad tipo 1 derivan de la brusca y excesiva liberación de mediadores inflamatorios por parte principalmente de mastocitos, pero también eosinófilos, basófilos. Un animal sufrirá una anafilaxia alérgica y puede morir si la velocidad de liberación de estas moléculas supera la capacidad de responder a los cambios vasculares que se producen. Entonces todo depende de la cantidad de elementos que se estén liberando y la capacidad responsiva del animal. Si esto es excesivo, podemos llegar a producir algo que se conoce como shock anafiláctico. Anafilaxia. Reacción generalizada o sistémica grave que va a involucrar riesgo vital para el paciente. Signos clínicos varían según la especie y los órganos que típicamente se afectan en esos animales. La gran mayoría de las especies tienen compromiso respiratorio, independientemente que la anafilaxia sea por alimento, por ejemplo. Está la cantidad de gránulos que se liberan y los cambios que generan en el organismo, que la mayoría de los pacientes responde con apnea.
dentro de otros grandes campos. La gran excepción de los animales domésticos es el perro. El perro no suele responder con cuadros respiratorios, al menos en el inicio, sino que a cambios vasculares a nivel del hígado. ¿Ya? Los perros sufren anafilaxia alérgica, muestran excitación inicial con cuadros digestivos como vómitos, defecación, incluso micción. Y dependiendo del progreso, vamos a finalmente llevar a que el perro también presente cuadro respiratorio. Pero lo inicial en el perro suele ser más digestivo, lo cual nos puede traer confusiones, porque podemos pensar que, insisto, es una alergia, como es algo digestivo, el perro probablemente comió algo que le hizo mal, pero no es necesariamente algo así. Este cuadro, sacado del libro de Inmunología Veterinaria, resume qué órgano se ve principalmente afectado por especie, ¿sí? Entonces podemos ver respiratorio, el cerdo respiratorio, el gato respiratorio, el pollo respiratorio, el humano respiratorio. El perro es la gran excepción, ¿sí? Entonces lo único que tienen que aprenderse es el perro. Porque lo demás, con que ponga respiratorio, ya está. Tos disnea, cerdo, cianosis, ok. Gato, vómitos, disnea de nuevo. El ser humano disnea, el pollo disnea. Alergias específicas, lo que vimos recién fue un shock anafiláctico generalizado, o sea, si es muy grave, cualquier tipo de alergia puede culminar en ese tipo de presentación y acabar con la vida del paciente. Ahora, ciertas alergias específicas, las alergias alimentarias son súper frecuentes, por eso quise incluirlas. Alrededor del 2% de las proteínas ingeridas se absorben como fragmentos peptídicos lo bastante grandes, como para que el sistema digestivo lo pueda reconocer como un antígeno. Solo el 2% de las proteínas. Ajá. En la parte de la anafilaxia alérgica, usted dijo que se muestra como una expresión inicial. ¿Qué se refiere con eso? Un perro sobreexaltado, con baboso, muy móvil. Imagina un perro muy estimulado. Ya. El 30% de las enfermedades cutáneas, en perros se deben a dermatitis alérgicas. Y de esas, de las enfermedades cutáneas en general, se deben a alérgenos que están dentro del alimento, en un 1%. ¿Ya? Entonces, de todas las dermatitis que puedan presentar los animales, perros y gatos, aproximadamente el 1% se atribuyen a alergias directamente alimentarias. No son muy frecuentes, ¿sí? Pero el 1% no deja de ser, si consideras que la mayoría de las causas de consulta clínica en clínica menor tienen relación con el sistema dermatológico. Es el principal sistema que se ve afectado en mascotas, o por lo menos por lo que los tutores consultan. Entonces, ese 1% se ve bajo, pero créanme que igual es importante. ¿Y el 2% de qué era? Esto es de la comida. El 2% de las proteínas que los perros comen pueden ser ingeridas en un tamaño tal que el sistema inmune lo pueda reconocer. Por tanto, con esto estoy diciendo que la respuesta, en este caso de reacciones cutáneas o reacciones en realidad alérgicas alimentarias, se deben principalmente a este 2% de las proteínas ingeridas. ¿Qué está haciendo? Esto es un dermatograma. Típicamente los dermatólogos estadísticamente te dicen ciertas zonas causan prurito en perros y estas zonas son más probables que se generen prurito en base a X patología. Entonces, este dermatograma es el típico dermatograma de un paciente atópico, ¿sí? Se lamen mucho las patas, le puede picar alrededor de la boca, se tienden a rascar bastante los ojos, pero es súper inespecífico, ¿sí? Entonces, el paciente con dermatitis alimenticia tiene un dermatograma similar a un paciente atópico. O sea, no puedes diferenciarlo simplemente por la zona en que le pica. Tienes que entrar a picar. Y recordar también que las alergias alimentarias se pueden relacionar también con cuadros digestivos.
A veces solo manifiestan cuadros cutáneos, a veces solo manifiestan cuadros digestivos y a veces ambos. ¿Ya? Pero no olviden que las alergias cutáneas pueden ser gatilladas por algo que está comiendo el perro. ¿Por qué había puesto esto? Creo que por esta. Ya, de acuerdo. Este es un review, no es un paper, es un review, que habla de un concepto que se suele confundir mucho en la clínica. Nos gusta hablar de reacciones cutáneas, producto de alimentos, pero cuando hablamos correctamente de un cuadro alérgico y cuando hablamos correctamente de una intolerancia dietética, no son lo mismo. Entonces, este review nos ayuda a definir conceptos de forma más clara y nos dicen que las respuestas adversas alimenticias, que ese es el término más amplio que puede haber, se dividen en dos principalmente, en las que son alérgicas y las que son no alérgicas, ¿ya? Inmunológicas, no inmunológicas. Y dentro de las inmunológicas vamos a tener entonces lo que vamos a entender como alergias alimentarias. Estas son alérgicas, ¿ya? Mediadas por IgE, medio mediadas por IgE y las no mediadas por IgE. Pero alérgicas, inmunológicas. Aquí hay respuesta inmune que se relaciona con el cuadro clínico. Mientras que las no inmunológicas serían las intolerancias. Y estas intolerancias pueden ser dependientes del hospedero o no dependientes del hospedero. Por ejemplo, que sean tóxicos, ¿sí? O porque el hospedero lo metaboliza y le genera algún tipo de reacción o le genera irritación o no está definido. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos de respuesta en los pacientes que pueden visualizarse en un paciente que tiene diarrea, por ejemplo. Y tiene diarrea producto de la comida. ¿Pero será una alergia o será una intolerancia? Eso va a depender de nuestro análisis, ¿ya? No son lo mismo. Entonces, si yo les pongo en la prueba las respuestas adversas al alimento, las intolerancias alimentarias se deben a la producción de IgE, es una contradicción, ¿sí? Eso no está correcto. Seguimos con las alergias específicas, a hablar brevemente de la dermatitis atópica. Es un síndrome crónico multifactorial que se caracteriza por una inflamación y prurito en la piel. Los perros la pasan de perros. Es horrible. Se ha descrito en varias especies, siendo la más común en perros, pero también, por ejemplo, se ha descrito en caballos. A los que les gusta mayor. No me preguntan de eso porque no sé. Pero se ha descrito en caballos. ¿Y en gato? En gatos, sí. Pero por lejos, el más común es el perro. Tienen predisposición racial, nuevamente, literatura gringa, retriever, setter, jamás he visto un setter. Beagle, cocker, boxer, bulldog, los tarpeis son alergias con patas. Y aquí yo, insisto, sumaría también a los beagles. Se asocia frecuentemente con reacciones de alérgenos ambientales, como ácaros del polvo doméstico, polen, hongos, como hongos de levadura, de Malassezia. Ya, entonces, ambiente, ¿ok? Ahora, alergias vacunales. La respuesta de sobreexpresión de IgE se puede desarrollar, no traje mi borrador, con muchas sustancias. ¿Ya? Yo puedo literalmente ser alérgico a lo que sea. ¿Alguien es alérgico acá? ¿Algo raro? ¿A lo común? Sí, igual al polvo. ¿A una fruta? ¿Al plátano? No te compadezco tanto. La canela puede ser brillosa. Sí. ¿Cuánto tiempo puede tardar, por ejemplo, porque a veces me pasa de que, no sé, como canela, porque sí, y no se puede repente hacer una como no sé, por el tobillo, muchas personas me dura mucho. No sería este tipo de hipersensibilidad, debería ser otro. Sí, podría ser. Siento que se me cierra acá. Sí, pero si tarda 2 semanas, no es del tipo 1. Podría ser de otro, como el tipo 4, pero lo vamos a ver. Porque estas son instantáneas. Esa es la gran característica de esto es ya. ¿Sí? Yo vacuno al
¿Se vacunaron contra el COVID? Pero no me refería como a esta la vacuna, como en general. No, te hablo de la IgE, o sea, de la inmunosensibilidad tipo 1, que es lo que hemos visto hasta ahora. Tipo 1 no debe ser, porque la tipo 1 es inmediata. Esa es la característica de ella. ¿Ya? Si se vacunaron contra el COVID, recordarán que después de vacunados nos dejaban 30 minutos en observación. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Ya. Eso es por miedo a esto. Por miedo a que desarrollemos una alergia. O una hipersensibilidad tipo 1, que es lo más correcto. ¿Ya? Entonces, podemos ser alérgicos a muchas cosas. Mi hija es alérgica al kiwi. Sí. Yo jamás imaginé que el kiwi podía producir alergia y dije, pero es que es muy consciente. Kiwi y se le rompe la boca. Y era bebé, muy chiquitita. Entonces la llamamos al pediatra y dije, pediatra, ¿sabe qué? Yo creo que el kiwi. Me dijo, pero si el kiwi es la fruta más alergénica que hay. Soy un imbécil. Así que ya lo saben, para que no les pase a ustedes. El kiwi es súper alergénico. Sí, me sentí el peor padre del mundo. ¿Me estás viendo de mí? ¿Sí? Ok. Ya, entonces, dentro de las posibilidades, puede generar alergia a fármacos, incluidas las vacunas. ¿Ya? Pero puede ser alérgico a un antiinflamatorio, a un antibiótico, a cosas muy comunes. Profe, ¿cómo se puede manifestar la alergia a las vacunas? Tú como humana, normalmente vas, bueno, en perros. Voy a hablar de perros. Recuerdo que algo les pasaba, decían como unas pelotitas de repente, ¿cierto? Sí. La forma más sutil de signo, no sé si lo tengo. Déjame terminar con esto y después te respondo. No te preocupes. Que me gusta que participen porque enriquece la clase. Es más probable que ocurra en vacunas que contengan trazas de suero fetal bovino, suero fetal bovino, gelatina o caseína, lo cual debe tenerse siempre en cuenta cuando utilices vacunas en animales. Esto, por ejemplo, en bovinos se asocian a alergias graves cuando estás usando vacunas frente a fiebre aftosa, frente a rabia o a pleuroneumonía contagiosa bovina. No tengo idea de esto porque nunca he vacunado una vaca. Pero para estas tres patologías se describe que las vacunas son mucho más alergénicas en comparación a otras. ¿Ya? A ver, eso es todo. Ya. En perros, y eso sí sé, la tasa mía, no me baso en literatura, solo en mi experiencia, lo cual no está bien, pero te lo transmito por si te sirve. Dentro de los perros que yo vacunaba anualmente, 1 o 2 me generaban cuadros de hipersensibilidad. 1 o 2. Es súper bajito, por lo menos lo que yo viví. ¿Y cómo se observaba? Dentro de, yo diría 10-20 minutos, no es mucho más que eso, pueden responder de forma como dermatológica, que tengan como una especie de rash cutáneo, muchas ronchas por todas partes. Esa era una presentación. También se describen, y eso en un cuadro ya un poco más complejo, bueno, puedes tener trastornos digestivos, vómitos, diarrea, que nunca vi, o por lo menos no reportaron. Y lo otro que vi fue un edema facial. Se le hincha la cara, como que lo picó una abeja, severo, muy la cara hinchadísima. El perro tranquilo, pero con la cara horrible, así como tipo pitbull. Achinado, y ese cuadro es complejo porque podría eventualmente obstruir vía respiratoria. ¿Sí? Entonces, esas son las dos presentaciones clínicas que yo observé. Edema facial y cuadro de como ronchas por todo el cuerpo. ¿Se puede generar también alopecia en la zona de la vacunación? ¿Como alergia? Como que se Bueno, le partida, pasa sí. alguna En cualquier momento te lo voy a poner. Podría ser. como hormonales genera alopecia en la zona. No lo sé, no tengo experiencia con eso. No lo sé. Pero puedes tener que funcione como por contacto y que genere ese tipo de cuadro. Me hace mucho. Ya, con eso terminamos con la tipo 1, que es la más extensa, y voy a ver si es que alcanzo a terminar con la tipo 2. Esta, la tipo 2, ya dijimos, tipo 1 entonces lo vamos a linkear a alergias inmediatas. Hagamos un cuadro de resumen. Tipo 1 es inmediato, y también lo vamos a asociar a la producción de IgE. ¿Ya? La tipo 2 se asocia a la producción
de anticuerpos en general. Pongamos anticuerpos. Uf, no sé qué fue eso. Anticuerpos. Ahí sí. Lo traje mi estuche y por eso estoy trayendo solo el negro hoy día. Ya, entonces medida por anticuerpos. Esa es la característica principal de la tipo 2. Por tanto, vamos a asociar inmediatamente a linfocitos B, vamos a asociar inmediatamente a plasmocitos, ¿verdad? Y a la producción de anticuerpos contra diferentes elementos. Trastornos mediados por anticuerpos se deben a anticuerpos de IgG e IgM, que son lo típicamente que se secreta, que se unen a antígenos fijados a la superficie celular o tisular. Esto puede provocar lesiones tisulares al activar el sistema del complemento, todo lo que sabemos que produce la unión de los anticuerpos, ¿ya? La activación del sistema del complemento, inflamación, neutralización, ¿verdad? Inferir con las funciones de las células normales, ¿ya? Y por tanto generar patología. Aquí tenemos una célula que está cumpliendo con su función como buena célula, una célula chambeadora, y de la nada se marca una proteína superficial de ella, cualquiera sea. De repente al sistema inmune se le ocurrió que esa proteína estaba mal, hay que matarla, y la marca. Empiezan a producir inmunoglobulina IgG o IgM, ¿cierto? Aquí está la IgM, que dijimos que era como un pentámero, o podía ser un pentámero, y la IgG típicamente como Y, y reconocen a esta proteína como algo anómalo. Esa unión del anticuerpo a la proteína va a hacer que, entre otras cosas, por ejemplo, se active el complemento. ¿Qué va a producir la activación del complemento? Finalmente la formación del MAC, entre otras cosas. Y esa formación del MAC va a matar la célula. Vamos a generar degranulación de células granulocíticas, vamos a producir fagocitosis en el caso de macrófagos, vamos a producir citotoxicidad mediante gránulos o mediante natural killer, por ejemplo. Entonces, en resumen, lo que voy a hacer es contribuir a un cuadro inflamatorio y voy a contribuir también a la destrucción de la célula que posea esas proteínas, o ese elemento en realidad, marcado. ¿Ya? Mecanismos efectores mediados por anticuerpos, recuerden la opsonización y la fagocitosis, recuerden la inflamación, abolir las funciones normales de la célula. ¿Ya? Eso en general. ¿Dónde podemos observar este tipo de hipersensibilidad? Por ejemplo, en la transfusión sanguínea. Cuando ustedes transfieren sangre o transfunden sangre, le pasan sangre de un animal a otro, tienen que tener cuidado con el serotipo del grupo sanguíneo de esos animales. Típicamente decimos, y aquí está la base inmunológica de esto, que hacer transfusión sanguínea en perros no es algo tan complicado. Sin embargo, hacer transfusión sanguínea en gatos es súper complicado. Complicado por la respuesta inmune que puede producir en el paciente. ¿Por qué? Porque en el perro se reportan al menos 12 tipos de grupos sanguíneos. 12 tipos. Por tanto, que yo a un perro, primero, el perro tiene que haber estado sensibilizado previamente contra el grupo sanguíneo que estoy transfundiendo. Si nunca se le ha hecho transfusión, el riesgo es súper bajo de reacción de hipersensibilidad tipo 2. ¿Se entiende eso, cierto? Hablamos de la sensibilización previa. Tiene que haber estado expuesto previamente a ese grupo sanguíneo para tener anticuerpos contra esos glóbulos rojos. Entonces, tengo un perro con 12 grupos sanguíneos. La posibilidad de que al transfundirle sangre el perro lo reconozca es bajo porque es muy diverso. Tengo 12 tipos. En cambio el gato tiene 3 tipos. Y hay uno que representa como el 80% de la población felina. Entonces, la probabilidad de que eso sea reconocido como ajeno y lo marque y lo destruya es alta. ¿Ya? En animales mayores también tenemos harta diversidad, pero no se suele hacer transfusión sanguínea en estos animales. Por tanto, esto es muy riesgoso, esto es menos riesgoso. ¿Ya? Y también tenemos como esa frase también típica de si no tenemos antecedentes que se le haya hecho transfusión sanguínea a un perro, podemos asumir el riesgo, hacer transfusión y evaluar la respuesta del paciente. El riesgo debiese ser bajo. ¿Ya? Los
tipos sanguíneos se refieren a los antígenos de superficie que puedan tener los glóbulos rojos. Por ejemplo, en humanos, estos humanos, tenemos los tipos A, los tipos B, los tipos AB y los tipos 0, o O. Los tipos A presentan un antígeno A, ¿sí? El tipo B tiene un antígeno diferente, el tipo B. El AB tiene ambos antígenos, por lo tanto podría reconocer a estos y podría reconocer a estos, ¿ya? Y el tipo O no tiene antígenos de superficie. Por tanto, cualquiera de estos que sí tienen antígenos, le transfunden a este, lo va a reconocer fácilmente. ¿Se entiende eso, no? Por eso, este es el dador universal, porque como no tiene antígenos de superficie, si yo le transfiero a otra persona algo que no tiene antígenos, no lo va a reconocer y le va a servir. Y este solamente puede recibir sangre de ese mismo grupo, porque cualquiera de los otros, como tienen antígenos, van a ser reconocidos y van a ser destruidos. ¿Y eso de positivo y negativo? Eso va más allá de mi conocimiento. Sí, sí, no lo sé. En equinos eso es súper importante, pero no... Es que también está lo positivo o negativo y Sí. uno le puede dar al otro, pero eso no le puede dar. Sí, no cacho. Pero bueno, buena pregunta, lo voy a averiguar en el break. Ya, transfusión sanguínea incompatible, entonces, del mismo grupo, distintos grupos sanguíneos vamos a tener diferentes reacciones, ¿verdad? Si es del mismo grupo, el animal puede recibir la sangre, ¿cierto? Pero eventualmente podría generar anticuerpos contra eso. Pero si son de los otros grupos, sobre todo si tienen antígenos diferentes, no va a servir absolutamente de nada. Y el gran problema es cuando tenemos el distinto grupo, pero este ha sido sensibilizado previamente. ¿Ya? Mismo grupo compatible, distinto grupo incompatible, sobre todo si ya está sensibilizado. Ahí no va a tener capacidad responsiva. O sea, va a destruir los glóbulos rojos que se transfieren. Estos anticuerpos preexistentes generalmente son inmunoglobulinas de tipo M, y cuando se unen a los antígenos eritrocitarios pueden causar aglutinación, hemólisis. En realidad van a interferir con la vida, van a disminuir la vida útil de esa sangre y por tanto la transfusión no va a servir. Los que eran de distintos grupos sanguíneos compatibles. No, mismo grupo compatible, distinto grupo incompatible. ¿Y con sensibilización? Es la consecuencia de la incompatibilidad. O sea, en teoría yo a un perro le podría transferir sangre de otro grupo porque tengo 12 de donde elegir. Y en una primera instancia no debería haber problema. Pero en una segunda instancia donde el perro ya está sensibilizado, ahí ya tengo el problema. Entonces tengo que testear ahí. En realidad debía testear siempre, eso es lo más ético. Pero cuando tenías el perro muriendo, desangrándose, tomas el riesgo. Y hay una patología muy, muy relevante, que es en caballo, se da sobre todo, pero en realidad se puede dar en varias especies. Pero en el caballo se supone que por el tipo de placenta es más prevalente, que es la enfermedad hemolítica del recién nacido o isoeritrolisis neonatal del caballo, si quieres le poner. ¿Qué sucede acá? Las hembras de los animales pueden sensibilizarse frente a eritrocitos exógenos durante la gestación por medio de la placenta. Se supone que el feto, que es un parásito biológicamente hablando, sí, se alimenta de la hembra y afecta a su sistema inmune. Si no creo esa perspectiva, todos fuimos fetos alguna vez. Eventualmente va a tener su propio grupo sanguíneo, ¿sí? Y esa sangre eventualmente podría fugarse vía transplacentaria y ser reconocido por la hembra y generar anticuerpos contra ese grupo sanguíneo. Mientras está protegido en el útero, esos anticuerpos en teoría no deberían afectar al embrión, al feto. Sin embargo, cuando nace de hembras sensibilizadas, los anticuerpos que están diseñados para que se destruyan finalmente, porque los anticuerpos en sí no destruyen, sino que causan la destrucción de los eritrocitos, van a ser pasados al neonato mediante el calostro. Entonces el animal toma calostro inicialmente y ese calostro va a estar cargado de anticuerpos contra su propia sangre. Por tanto, ese animal se vuelve anémico inmediatamente y existen altas probabilidades de que muera. ¿Ya? Entonces el animal recién nacido mama, se absorben los anticuerpos calostrales a través de la pared intestinal y van a llegar a la circulación del neonato y van a ejecutar su acción que ya hemos descrito. Les dije que era muy frecuentemente en equinos, sobre todo en equinos que ya llevan
gestaciones repetidas, ¿cierto? Las hembras que se supone que durante la primera gestación se sensibiliza, puede que al primogénito no le afecte, pero cuando vamos a tener el segundo, ya ahí se complejiza mucho más. Y el riesgo aumenta a medida que va teniendo más gestación. Y aquí tiene que ver con lo positivo y lo negativo. Ya, paremos aquí en la tipo 3. Hagamos una pausa por tiempo. ¿Les parece 5 minutos? Mientras organizo la sala. Ay, de ver aquí se me olvidó. Yo tampoco quiero, ¿eh? Pero el programa manda.